quiero decir que la ponencia que he presentado la titulé Entreguismo, privatización e inconstitucionalidad de las propuestas calderonistas, y a eso me referiré en pocos minutos. También me parece importante destacar que en este tema, el debate, qué bueno que se dé en el Congreso, en este Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados, pero no es el único espacio del debate. El debate puede darse en las universidades, en espacios sociales, en espacios públicos, y el debate en él debe participar toda la sociedad. No es un debate solamente para especialistas, porque ¿qué sería de una democracia solamente para técnicos? Es un debate en el que debemos estar inmersos todos como ciudadanos. Voy a referirme al primer punto de la ponencia, el entreguismo. Yo creo que desde hace muchos años en este país ha habido una política económica y una actitud jurídica también deliberada por ir entregando espacios que estaban reservados al Estado a los particulares. Toda la historia del siglo XX en México demuestra cómo las presiones de las grandes compañías petroleras y de los gobiernos extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, tuvieron como propósito apoderarse de los recursos naturales del subsuelo. Ya nos podremos en el debate referir a incidentes históricos relacionados con el tema. Desde los años 80, distintas propuestas de reforma legislativa a la ley reglamentaria del artículo 27 han ido en un sentido contrario a la Constitución. En el gobierno de Zedillo se entregó el gas a los empresarios. En 96 se liberaliza la petroquímica secundaria a los empresarios. Durante los gobiernos de Fox y Calderón se entregan contratos de servicios múltiples que son inconstitucionales para explotar todas las fases de la industria petrolera, sobre todo en la cuenca de Burgos, para explotar el gas. Hemos también establecido políticas absurdas como la de la inversión privada en Pemex, en donde el 89% de la inversión es privada a través de esta fórmula de pidiregas y que integra la formación del capital de la empresa. Hay por ahí un fondo, un fideicomiso no aclarado por el gobierno federal en un banco de Nueva York, el Master Trust Fund, por más de 30,000 millones de dólares, que habría que preguntarle al gobierno y a Pemex qué garantizan esos recursos y por qué no se pone en conocimiento del pueblo de México. El Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Investigación en la materia, se ha desmantelado. Y respecto a las conversaciones en el ASPAN, en esta Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte entre los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, poco sabemos de los acuerdos a que se han llegado en materia petrolera, de hidrocarburos y de petroquímica básica. Quiero decir por qué esta reforma, desde mi punto de vista, es una reforma privatizadora. Tengo 10 razones para sostenerlo. La primera, considero que se privatiza porque se entregaría a inversionistas nacionales, pero principalmente extranjeros, fases o partes de la industria petrolera que han estado reservadas al sector público. 2, se compartirían decisiones en la explotación del petróleo, hidrocarburos y petroquímica. Habría, por lo tanto, 2 tipos de industria, una industria particular y una industria petrolera pública. Habría que decir que la industria particular estaría protegida claramente por convenios como el de la Agencia Multilateral de Garantía a Inversiones, MIGA, en donde los inversionistas privados estarían protegidos aún de las expropiaciones. Es decir, el concepto de área estratégica y monopolio del Estado queda desvanecido con estas iniciativas. En tercer lugar, las relaciones entre Pemex y los particulares se podrán regir no solamente por el derecho público, sino también por el derecho privado. Las controversias se podrán ventilar ante tribunales extranjeros y con el derecho extranjero. Cuarto, las empresas podrán ser propietarias y los empresarios nacionales y extranjeros
de instalaciones, equipos, ductos y aún de refinerías. Quinta razón, en los contratos de desempeño, implican estos contratos de desempeño compartir los beneficios de la explotación de los recursos. Son una suerte de contratos de riesgo que quedaron prohibidos desde la reforma constitucional de 1960. Sexta razón, algunos funcionarios de Pemex, como los consejeros profesionales, 2 de ellos, estarán exentos de las mismas responsabilidades del resto de los funcionarios públicos. Y los niveles de transparencia que propone las iniciativas serán menores al de los entes públicos del país. En realidad, séptima razón, de tratarse de una autonomía de gestión, como propone la Ley Orgánica de Pemex, se trata de un régimen de excepción. Es decir, se trata de configurar a Pemex como una corporación privada, alejada totalmente de los esquemas del derecho público mexicano. También hay otra razón muy importante, la octava. Se abandona con estas iniciativas una reserva que hizo el Estado mexicano en el capítulo 6 del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En este capítulo el Estado mexicano se reservó para sí las fases de producción y explotación de la cadena productiva del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica. Está México con estas iniciativas que pretende Calderón abandonar la reserva que ya hicimos en el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no solamente serán inconstitucionales las reformas, sino también serán contrarias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Otro punto muy importante, el punto 9, de por qué se privatiza, tiene que ver con los yacimientos. México ha celebrado con los Estados Unidos 2 tratados en materia de yacimientos transfronterizos. Y la iniciativa de Calderón está proponiendo 2 cosas: que las relaciones no sean de Estado a Estado en la aplicación de estos tratados, sino que sean de Estado a particulares, y por otra parte está proponiendo la reforma a la ley reglamentaria del artículo 27, que esas relaciones puedan ventilarse no a través del derecho público, sino del derecho privado. Finalmente, como 10ª razón de por qué son privatizadoras estas iniciativas, es porque el Poder Legislativo y el Poder Judicial mexicano tendrán menos competencias a favor de los intereses privados. Ahora quiero referirme a por qué son inconstitucionales estas reformas. Comienzo con la nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Esta ley propone en su artículo 22 un comité de transparencia y auditoría. Este comité de transparencia y auditoría tendrá facultades para regular adquisiciones, es decir, atribuciones legislativas o cuasi legislativas que solamente le corresponden al Congreso de acuerdo al artículo 134 de la Constitución. Esta ley propone un comité de remuneraciones en su artículo 24 para fijar salarios de los altos funcionarios de Pemex. Según la Constitución, para fijar los salarios de los altos funcionarios es una atribución que le corresponde a la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto y al Congreso cuando se fijan en ley posterior, según lo establecido en el artículo 126 de la Constitución. También esta ley orgánica de Pemex limita las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría Interna de Pemex en el artículo 29 y solamente les da competencia para verificar la normatividad aplicable. Las principales funciones de fiscalización estarán en manos de un comité de 3 personas, el Comité de Transparencia y Auditoría. Esto puede violar los artículos 113, 134 y 79 de la Constitución.